Bueno, bienvenidos como siempre. Vamos a hablar ahora con Santiago Gallo Llorente. Bienvenido, Santiago. Un gusto estar hoy en este medio. Ha sido citado recientemente por una convecina que en su momento estuvo viviendo en la estación Galo Llorente del entonces ferrocarril de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y conjuntamente con ello te ha mencionado en varias oportunidades. Hoy ese predio, la pregunta es, ¿originariamente ese predio era de la familia Galo Llorente? Y a partir de ahí después vienen estos desprendimientos cuando se retira el ferrocarril. ¿Cómo es esa historia Bueno, originaria? ya que tengo tiempo, agradezco primero que me des esta oportunidad de decir mi verdad. Ojo, todo lo que yo diga está sujeto y disponible para que se pueda presentar toda la documentación que así me asiste para quien la requiera, ¿cierto? Especialmente vos, ¿no es Bien. cierto? De antemano esta historia es muy larga, ¿no es cierto? Y me encanta contarla, porque me hace bien a mí y a mi familia. Mi bisabuelo, don Galo Llorente, tuvo el honor, la delicadeza, tal vez algún interés, de donar el lugar por donde pasó el ferrocarril, ¿no es cierto? Porque como medio, digamos, de producción. Bueno, los productores de campo, los dueños de los campos, facilitaban eso en su momento, porque Exactamente, apoyaban el exactamente, progreso. Ese era el gran exactamente. mensaje. Eso fue alrededor de 1907. O sea, don Galo Llorente, cualquiera que lo pueda ver, puede recurrir a YouTube, pone directamente Galo Llorente y le aparece ahí la historia de la estación Galo Llorente. Don Galo Llorente era español, ¿no es cierto? Vino de España y la donó, participó también de la reestructuración del Banco Provincia, a pedido del gobernador Ugarte en aquel momento, 1907, y donó el lugar para que pase la vía y la estación. En su honor, ¿no es cierto? En su honor y respeto, se le puso de nombre Galo Llorente. Muy bien. Posteriormente, en el Plan Larkin, en 1958, el doctor Arturo Frondizi dispuso el cierre de esa línea. No sé si la cámara está Sí, sí, allá. sí. Listo. Así hablo de frente mar Bien. y los miro a la vista. A quien quiera verme, consultarme, estoy a total disposición. Porque mi verdad es una sola. Se cierra en el 61 el ramal. Bueno, 1961. Que es exacto. parte de esa política que vas a contar. Exactamente. Entonces, a partir de ese momento, ¿no es cierto? Yo prácticamente había nacido en 1948, ¿no es cierto? Y bueno, siguió la línea medio ocupada un tiempo y en el año 1978, ¿no es cierto? El ferrocarril Sarmiento, en el mes de diciembre, convoca a una licitación. Convoca a dos partes. Convoca a Campos y Ganados, del vecino que estaba yendo aguas abajo de hoy el canal, o sea, hacia el este, a don Ruano, ¿no es cierto? Y a nosotros, Gallo y Llorente hermanos, que éramos 4 hermanos. Presentan una base de licitación. Nosotros, por las dudas, como nos interesaba, ¿no es cierto?, tener esa estación, ¿no es cierto?, pagamos el 20% más de la licitación, de la base de la licitación. Esos recibos de pago obran en el expediente que tuve que armar contra esta usurpadora, que es Claudia Beatriz Cochela, y su hijo, hoy detenido en Junín, por un delito ajeno a la usurpación, ¿no es cierto? Y le ofrecí inicialmente a Claudia Beatriz Cochela quedarse en el campo con un contrato de comodato por 3 años. Pero eso viene al final de la historia. Vamos a seguir por los pasos previos. En 1978, en diciembre, el ferrocarril aprueba la licitación, cobra lo que tiene que y me obliga y nos obliga por contrato a efectuar la mensura. La mensura la hice, la pagué a través del agrimensor Cristian Malayu, ¿no es cierto? Se registró en la Dirección de Geodesia de La Plata, se le presentó a la Municipalidad el 9 de julio, el plano fue aprobado y en 1982 se dividió el condominio de los hermanos Gallo Llorente. Nosotros somos 4, yo soy el mayor de los 4. Mis otros hermanos son Eduardo, ingeniero agrónomo, Ricardo, médico, pediatra del Hospital de 9 de Julio, Alberto Gallo Llorente, que es el que tiene un tambo acá. Yo me presento, soy abogado e ingeniero, ¿no es cierto? Y me he dedicado siempre a las labores agrícolas, aparte de las labores profesionales. En el año 1982, en diciembre,
ese condominio de los hermanos Gallo Llorente se dividió en 4, se sorteó y a mí me tocó esa fracción, en la cual se encontraba la estación Galo Llorente, ex estación Galo Llorente. Entonces, en ese momento, bueno, me hice cargo y Horacio Cochela, que era el padre de Claudia Beatriz Cochela, que había sido tractorista, ¿no es cierto?, de los hermanos Gallo Llorente, pasó a ser tractorista mío, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, este hombre, muy honesto, muy correcto, muy dedicado, siguió trabajando conmigo hasta 1987, viviendo en la casa que en su momento le asigné como empleado a Jorge Pedro Silva, el marido de Claudia Beatriz Cochela. En efecto, en el año 1987 hubo inundaciones y este hombre, Horacio Cochela, tuvo miedo de que la inundación lo perjudicara y prefirió renunciar. Bueno, no hubo ningún problema, se retiró voluntariamente, ¿no es cierto?, en 1987. Hubo 2 años que tuve el campo inundado, igualmente sobreviví, por suerte, ¿no es cierto?, en las inundaciones, con 1 o 2 metros de agua en algunos lugares, y después retomé la explotación y el personal contratando a 2 familias. En un primer momento fue José Luis Márquez, ¿no es cierto?, que se ubicó en la casa que tenía esta señora, que después ocuparon Silva y su mujer, y por supuesto después vino Juliana Ruiz, que ya en ese momento contó con la electricidad que yo pagué, compré el transformador, le puse la luz, ¿no es cierto? O sea, la casa que ocuparon los Cochela es mentira, que estaba abandonada, totalmente mentira, porque tenía servicio de luz, tenía baño, tenía agua, tenía bombeador, tenía tanque, ¿no es cierto? Estaba la escuela Galo Llorente enfrente, que también la donaron mi padre y mi madre, ¿no es cierto? Perfecto. En 1995, exactamente 17 años después que legalmente compramos y pagamos al Ferrocarril Sarmiento el terreno que hoy se nos cuestiona, mejor dicho, hoy no, ya no lo cuestiona nadie porque evidentemente, hago un pequeño paréntesis, digo, la Escribanía General de la Nación, con un dictamen previo del ENAVIEF, que es el ente administrador de los bienes del Estado, hizo un dictamen y lo citó al doctor Mariano Barroso y al representante de la provincia, a la Escribanía General de la Nación, en la calle Uruguay, en la ciudad de Buenos Aires, y otorgó, delante de mi esposa, María Isabel Foresi, la escritura traslativa de dominio, ¿no es cierto?, a mí. Nunca esas tierras fueron fiscales a partir de diciembre de 1978. ¿Por qué? Porque las compramos, las pagamos, las ocupé y las hice producir yo. Primero mis hermanos y después, a partir de 1988, yo. Todo lo que esta señora dice es mentira. ¿No es cierto? Ella entró a trabajar, no a trabajar, su marido entró a trabajar bajo mi carácter de empleador en 1995 y ocuparon él en su carácter de empleado y ella en carácter de esposa del empleado en 1995. O sea, 17 años después de que yo y primero de que mis hermanos primero y después yo me constituí en propietario y poseedor, ¿no es cierto?, absolutamente en forma pública, pacífica e incuestionada de esa parcela de 14 hectáreas. ¿No es cierto? No sé si hasta acá te queda claro. Clarísimo. Si me querés hacer alguna pregunta. No, el relato es muy coherente, muy claro, así que es contundente. Bueno, me encanta porque, ¿no es cierto?, hubo un pequeño malentendido que se dijo que Cochela había sido jefe de estación. No, mentira. Cochela no fue jefe de ninguna estación. Fue empleado primero de los Gallo Llorente hermanos, cuando constituíamos una sociedad, y después fue empleado mío cuando nos repartimos los empleadores. Bueno, ayer a la señora Cochela, que había estado acá en este medio, se le entregó los bienes que habían quedado pendientes por parte de la Fiscalía. Bueno,
Ayer, a la 1 de la tarde. no, ayer en un operativo en el cual estuve yo presente y estuvo la abogada de la doctora Cochela, pero si vos me permitís, Sí. vamos a llegar a ese tema un poquito más adelante. Perfecto. ¿No es cierto? En un cierto momento, ¿qué pasó? El señor Jorge Pedro Cochela tuvo un ACV en el año, creo que fue, si la memoria no me falla, en el 2018. A partir de ese momento, por supuesto, la ART, ¿no es cierto?, la obra social y todo lo demás, lo atendió en Junín, con mi apoyo también, no hubo ningún problema, ¿no es cierto? Pero, dado que tuvo un episodio de tipo de carácter depresivo, lo contraté al hijo menor del matrimonio, que era Franco Joan Silva, hoy detenido por un robo de un camión de soja en Junín, para que pudiera firmar, ¿no es cierto?, cartas de porte, documentación, y lo tomé en carácter de empleado, tractorista, dado que su padre no estaba en condiciones de salud como apto para asumir responsabilidades. Muy bien. Entonces, al tiempo, Jorge Pedro Silva se suicidó. ¿No es cierto? Bueno, habrá tenido sus razones. Le pagué con cheques, tal como consta, frente a la RT y todo lo demás, 400 y pico mil pesos en carácter de el 50% del subsidio por fallecimiento, con recibo que consta. Y entonces, ¿qué pasó? Su hijo, Franco Joan Silva, continuó trabajando para mí. La señora Claudia Beatriz Cochela, ¿no es cierto?, le permití que siguiera alojada y viviendo en la casa que le había asignado a su hijo en carácter de familiar a cargo, porque no la podía dejar en la calle, ¿no es cierto?, o exigirle que se retire. O sea, que de todas maneras es absolutamente mentira, ¿no es cierto? Y lo digo ante quien quiera, que jamás vivió. No. ¿Qué pasó? No fueron tampoco 30 años, fueron 25 años, desde 1995 o un poquito más, hasta 1921, ¿no es cierto?, donde Silva y después su hijo solo trabajaron para mí, no vivían. Perdón, 2021. 2021, perdón, donde ellos no vivían, trabajaban para mí, en carácter de empleados, con todos los recibos, aportes que marca la ley, nunca cuestionados. Y no solo eso, yo les permitía además a trabajar para mí, me facturaban como contratistas, armaron un total de, no sé, no quiero mentir, de 100, 200 animales, tractores, fertilizadoras autopropulsadas, fumigadoras, ¿no es cierto?, discos, me trabajaban para mí y para terceros, ¿no es cierto? En ese sentido han progresado o progresaron tremendamente, dado que entraron al campo mío sin una gallina ni una vaca. En mi campo hicieron mucha plata, honestamente lo debo admitir, lo admito. Al contrario, me enorgullezco de haber permitido que armaran un capital y camionetas, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero ¿qué pasa? Llegó el momento en que Franco Joan Silva dijo, no quiero ser más tractorista. Bueno, muy bien, tenés que renunciar, renunciá. Fui y le sugerí, todo lo que corresponde hacer es que mandes un telegrama colacionado. Efectivamente, así lo hizo. Fue Franco, despachó un telegrama colacionado, me llegó el 20 de octubre del año 2021 y entonces, pocos días después, me constituí con el doctor Daniel Mariano en el inmueble, labramos un acta donde se le notificó que tenían que hacer abandono de la propiedad en 30 días, de acuerdo a la ley que marca el trabajo rural. Perfecto, se notificaron, le ofrecí, le dijo, mira Claudia, si querés, te podés quedar acá 3 años gratis, pero con una condición, tenés que firmar un contrato de comodato para legalizar el estatus en el cual pretendes vivir. Ella dijo, no, no puedo, no quiero, no me interesa. Pero, ¿por qué? Porque yo me tengo que construir una casa el 9 de julio. Bueno, con la hacienda que tenés y los trabajos de los tractores, podés hacerla. No me alcanza. Bueno, está bien. Entonces, desocupame la casa como marca la ley en 30 días. Bueno, firmaron, qué sé yo. A los 30 días volvimos. Y entonces uno de los hijos dijo, no, de acá no se va nadie. La perinola. Lo que pasa es que yo no sabía
que previamente a esto, cuando fue un vehículo de la provincia de Buenos Aires, le habían mentido y habían dicho que vivían, no le dijeron que trabajaban para mí. Entonces dijeron, bueno, ya que viven acá, le vamos a otorgar un permiso de tenencia precaria gratuita. Bueno, muy bien. Y no me lo dijeron a mí hasta largo tiempo después. Gracias a que soy abogado, pude iniciar una demanda de usurpación. Obviamente contra la señora Kochela y contra su hijo Franco Juan Silva. A lo largo del tiempo tuve que recurrir, ¿no es cierto? Eso fue en el octubre del 2021. Tardé 2 años en lograr la escritura definitiva. O sea, nunca las tierras fueran fiscales, tal como ya lo dije. Pero me faltaban los tramos finales para lograr la escrituración. Sí, tuve el visto bueno de mi ex esposa, que reconoció el carácter de bien propio de dicha propiedad. Mis hermanos ya lo habían hecho, habían reconocido ante escribano que esa tierra era mía, ¿no es cierto? La misma Kochela firmó que yo era el propietario de esas tierras y cuando me pidió permiso para instalar cámaras de video, bajo firma, una doble firma, quiere decir que es mendaz. La señora hizo falso testimonio, pero no una vez, varias veces, porque pretende decir que las tierras eran fiscales. Mentira, si firmó que el propietario era yo. Se le exhibió en octubre del 23 el título de propiedad otorgado, ¿no es cierto? Cambió 2 veces de abogado. Primero lo tuvo el doctor Eduardo Cerdeira, que decía que el título era falso, qué sé yo, que esto cuento. Obviamente fue a Mercedes, fue a la UFI 6, a la edición de delitos complejos, me presenté, quise entregar elementos y me dijeron no es necesario. Usted ha demostrado cabalmente que es el legítimo propietario y poseedor de esa partida. Bueno, perfecto, sí, pero Kochela no lo aceptaba. Entonces, el 30 de marzo, el doctor Baraldo Victorica de Mercedes decretó el lanzamiento. El lanzamiento justificado porque no tenía ninguna razón para usurpar mi predio. Y le dijo que retire sus bienes. Muy bien, me constituí el día 30 de marzo a las 9 de la mañana y, oh sorpresa, la señora Kochela y el hijo no aparecieron a retirar sus bienes. Bueno, lamentablemente tuve que constituirme en depositario de todos sus bienes, ¿no es cierto? Y hasta más de 1 año y 1 mes después tuve que hacerme cargo de alimentar, cuidar, poner personal, atender, impedido de explotar las 14 hectáreas mías, ¿no es cierto? Y recién ayer pudimos hacer un inventario de lo que es de ella, que se lo voy a entregar sin problemas, de una serie de bienes que están en debate, porque no le voy a entregar lo que se ha instalado sin permiso, ¿no es cierto? Rompiendo mis paredes y todo lo demás, y algunos bienes que lamentablemente me han sido sustraídos en este periodo. No sé si con esto te aclaro el panorama. Estoy a tu disposición para todas las preguntas que me quieras formular. Santiago, muy clarito todo. Las preguntas y las dudas las vas narrando a medida que vas contando toda la historia, así que no hace falta más aclaración. Así que bueno, está todo a disposición de ella ayer a las 13 horas. Un minuto, sí. Un minuto más. He visto, ¿no es cierto?, con sorpresa, que hay 63 me gusta a toda esta historia de la Claudia Beatriz Kochela. A esas 63 personas, que desconozco quiénes son, y que han dicho me gusta a esta historia, las invito a que rectifiquen su opinión, porque todo lo que dijo Claudia Kochela es falso. Es falso y se lo digo no a ella sola, a ustedes también, a todos ustedes los que me están viendo y escuchando. Y los invito a que me citen cuando quieran, donde quieran, a demostrar mi verdad. Bien. Santiago, bueno, yo quiero agradecerte la aclaración de este tema y además por lo que significa para la familia, para ti, para la historia de los Gallos Llorente, y conjuntamente con ello también una historia de una estación de ferrocarril que fue parte del progreso que tu abuelo habilitó precisamente para el paso del tren. Además te digo, me reservo todos los derechos de accionar judicialmente,
¿Por qué? Porque acá están en juego el honor de mis hermanos, mi honor, el honor de mis hijos y de mis nietos, que no lo voy a negociar con nadie, menos con esta delincuenta y su hijo. Bien. Bueno, yo quiero agradecerte la aclaración, tenías la disposición de hacerlo y bueno, y decirte muchas gracias. Muy amable, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, esta oportunidad, y estoy a tu disposición las veces que quieras para lo que quieras. Muchísimas gracias.